Dolor de ciática. En mi afán de buscar la tecnología más innovadora y puntera del mercado para luchar contra el dolor, hoy os traigo una máquina de neuromodulación impresionante. Quédate a ver este vídeo porque te interesa. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y me moría de ganas por enseñaros un tratamiento que estoy realizando en la clínica desde hace meses, gracias a nuestros amigos de Fisaude por dejarnos esta pedazo de herramienta, MedKey. Es un neuromodulador y con él estoy tratando cervicalgias, dolores de hombro, lumbalgias, lumbociáticas, todo tipo de dolor. Este aparatito nos ayuda a neuromodular esa sensación de dolor. Para que os hagáis una idea, hablamos directamente con el sistema nervioso central y gracias a su procesador da unas señales que os voy a explicar ahora en qué consiste y modula ese dolor, nos quita el dolor, nos permite movilizar muchísimo más al paciente y en resumen nos hace la vida mucho más fácil. Os explico resumidamente en qué consiste MedKey. MedKey es un dispositivo de electroterapia con regulación adaptativa. Es un método de estimulación nerviosa a través de la electricidad, no invasiva. Su validez terapéutica está aprobada durante años con apenas efectos secundarios. Trabaja generando una terapia de impulso bioadaptativo. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Os lo explico. Durante la terapia, MedKey entrega un impulso. Nuestro cuerpo, cuando recibe ese impulso, procesa su respuesta. Ante esa respuesta, MedKey realiza un ajuste y evaluación de los impulsos en nanosegundos, generando una modulación de nuevos impulsos individualizados. Por eso podemos afirmar que MedKey está en continuo diálogo con el cuerpo durante el tratamiento. El objetivo primordial del tratamiento es regular el organismo, aliviar el dolor tanto en procesos agudos como en crónicos. Como premisa, también mejora la circulación sanguínea. En resumen, estimular los procesos regulatorios y estimular los mecanismos de adaptación. Bien chicos, ya sabéis lo que es MedKey. Vamos a dibujar el problema como siempre. Síndrome del piramidal. Vamos a darnos la vueltecita despacito. Eso es, flexionamos la de abajo, estiramos un poquito la de arriba. Perfecto. Abrimos un poquito y vamos a dibujar el problema, chicos. Mirad, como siempre os digo, posición del sacro. Más o menos la escama del sacro nos ocupa esta estructura. Con la sacroiliaca más o menos en esta estructura. Este huesito que hay aquí, hablamos del trocánter. Y el músculo piramidal, que es el que nos da problemas, discurre por esta estructura, metiéndose en la cara anterior del sacro y metiéndose en el trocánter. Entonces, el problema básicamente es que el nervio discurre atravesando ya sea por encima, por en medio o por debajo. Bueno, pongámoslos porque el nervio piramidal baja por aquí, ¿de acuerdo? Baja por aquí y nos da un dolor irradiado hasta detrás de la pierna, ¿vale? Ese es el problema, ahí se produce el problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro tratamiento? 3 fases. Primera fase, vamos a tratar el músculo con un sistema de biorregulación que nos vamos a conseguir con nuestra máquina MedKey, en el que vamos a quitar la espasticidad de ese músculo, vamos a volverlo más blandito, vamos a tratar lo que es el cuerpo muscular. ¿Qué haremos? 3 líneas de acción en la que definiremos dónde el paciente tiene asimetrías. Por ejemplo, nos saldría una asimetría aquí, es donde trabajaríamos más, o una asimetría aquí, que es donde trabajaríamos más. Siempre tenemos una línea de acción y podemos ir trabajando luego esas asimetrías. Primera fase. Segunda fase, con nuestro Fascial Flow, que es básicamente un cabezal que nos ayuda a tratar el punto gatillo. Un punto gatillo que tiene el piramidal está en la mitad de la lámina sacra saliendo. Ese sería el punto gatillo. ¿Para qué vamos a trabajar ese punto gatillo? Para, además de trabajar la densidad del músculo, lo que vamos a hacer es quitar la tensión a ese punto gatillo y dejar el músculo bien relajadito para que deje de dar el problema. Por último, la última fase que vamos a hacer en este tratamiento de ciática va a ser trabajar la irradiación. Para trabajar la irradiación tenemos algo muy interesante. Vamos a hacer un diagnóstico. La máquina va a recalcular cuáles son los puntos por donde entra mejor la energía y nos va a dar una calibración de energía para quitar y neuromodular. Haremos
3 pasadas, una por el recorrido del nervio ciático y otra más arriba y otra más abajo, y la propia máquina irá seleccionando los puntos de más estrés, pueden salir varios, e iremos trabajando esos puntos. En eso consiste el tratamiento de hoy, en eso consiste la neuromodulación con MedKey. Venga chicos, vamos a limpiar una parte y empezamos con la primera fase del tratamiento. Limpito más bonito. Antes de empezar, chicos, tenemos que testar el síndrome del piramidal, un acortamiento, una irritación en ese músculo que toca la raíz nerviosa y nos da la irradiación por la pierna. Un testeo muy sencillo es poner el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda, estamos tratando el piramidal derecho, y es simplemente bajar la rodilla. Esto aumentaría o directamente no te dejaría bajar la rodilla. Con esto veremos que hay falta de movilidad y dolor. Vamos con el primer tratamiento, la primera fase de tratamiento, y lo vamos a repetir viendo cómo la rodilla puede bajar más de este punto. Vamos a hacer el primer tratamiento. Para ello vamos a coger el MedKey y lo vamos a poner en la fase de relajación, porque queremos relajar el músculo, como digo, quitarle esa densidad. Vamos a trazar 3 líneas por el piramidal, ¿de acuerdo? Y lo primero, antes de nada, tenemos que subir la intensidad para que al paciente le resulte en todo momento agradable el tratamiento. No puede doler, no puede estar sufriendo. Entonces vamos a buscar asimetrías. Las asimetrías se encuentran porque el cabezal directamente se frene, ¿de acuerdo? Porque la zona se vuelva roja, porque el paciente note más dolor en esa zona y tengas que modular la energía, tengas que bajarla un poquito. Entonces, lo que haríamos es trazar una línea, ahí se queda frenado, esa sería nuestra primera asimetría. Volveríamos a repetir, ahí se queda frenado. Repetiríamos una línea por debajo, una línea por encima. La única asimetría que hemos encontrado básicamente es en nuestro músculo piramidal. Entonces, aquí lo que trabajaremos es durante 2-3 minutos, ¿de acuerdo?, generando un movimiento en círculo, izquierda-derecha, o podemos ir buscando directamente donde hay más resistencia para ir trabajando unos minutos. Es muy importante trabajar este punto antes, testar bien el síndrome del piramidal con una posición que os voy a mostrar a continuación, y después de hacer este punto ver que hay menos dolor, hay que ir avanzando. Esto es una tecnología que nos ayuda a neuromodular, a realizar pequeños cambios que nos van a ayudar a ir avanzando, y el paciente debería de bajar en dolor y debería de ir ganando en movilidad. Entonces, una vez que hemos trabajado nuestra simetría, volvemos a pasarlo, ya no se queda frenado, ya no existe esta simetría de después del trabajo, pasamos por abajo, pasamos por arriba, 3 líneas de acción, y con eso habríamos terminado nuestra primera fase de tratamiento. La primera fase de tratamiento, que es el vientre muscular del piramidal, que nos está dando problemas con ese síndrome del piramidal. Después de esta primera fase de trabajo de neuromodulación, lo que vamos a hacer es repetir el test para ver si necesitamos volver a trabajar esa zona o podemos pasar a la siguiente fase. Antes la rodilla nos bajaba, pero se notaba un cierto bloqueo. Ahora el músculo, como está más relajado, podemos bajar más esta rodilla. Podéis hacer el test empujando simplemente con la mano del paciente o directamente haciéndolo vosotros. Si conseguís más movilidad, ya hemos hecho la primera fase, vamos con la segunda fase, que nos tiene que dar todavía más bajada de dolor y más movilidad. Venga chicos, vamos con ello. Segunda fase de tratamiento. Hemos ganado en movilidad y ha descendido un poco el dolor, pero queremos quitar más dolor, sobre todo con el punto gatillo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a cambiar el cabezal. Este es el cabezal estándar con el que se puede trabajar muchas zonas del cuerpo, pero nos vamos a apoyar en otro cabezal que viene muy bien para trabajar puntos gatillos que se adaptan muy bien a la mano de lo que es el profesional. ¿De acuerdo? Así sería el enganche. Se adapta genial con el pulgar para poder trabajar nuestro punto gatillo. Es más, podemos modificar una intensidad que no le sea desagradable al paciente, nos podemos ir a la lámina sacra, podemos localizar el punto gatillo y una vez que estamos en el punto gatillo podemos hacer una presión sostenida o leves círculos para tratar ese punto gatillo. Por ejemplo, una técnica de John sería hacer una presión continua durante 90 segundos hasta que se produzca un silencio neurológico y ese punto gatillo deje de irradiar por la pierna,
o directamente podemos darle un masaje, rotación izquierda, rotación derecha durante 2-3 minutitos. Recordar, la energía que hay que darle es siempre agradable, no puede estar el paciente sufriendo. ¿Sabéis la frase de menos es más? Pues por ahí van los tiros, ¿de acuerdo? Esta máquina hace una biorregulación, entonces lo que tienes que entender es que al cuerpo no se le puede maltratar. Una vez que llevemos 2-3 minutos, vamos a volver a testar la movilidad y el dolor de nuestra pierna. Tercer test, ya hemos hecho el primero donde había limitación, segundo, menos limitación, menos dolor, y ahora ya deberíamos de encontrar, si no deberíamos de repetir el proceso, muchísima más de movilización y ya el paciente no tiene que referir dolor en todo lo que es la nalguita derecha que estamos tratando, lo que es ese piramidal. ¿Que nos permite hacer el movimiento? ¿Que hay menos dolor? Pues vámonos con la tercera fase del tratamiento. Tercera fase de tratamiento. Y aquí me tengo que descubrir, me tengo que quitar el sombrero y decir chapó por esta tecnología. Esto lleva una cámara y lo que va a hacer es mandar impulsos. Manda un impulso, el cuerpo lo recibe y vuelve a medir cómo interpreta el cuerpo ese impulso, haciendo modificaciones en sus ciclos, haciendo una biorregulación. Esto es una auténtica pasada. ¿Por qué? Porque lo sincronizamos con la tableta y podemos hacer 3 líneas de acción. Esas 3 líneas de acción vienen de la irradiación, ¿de acuerdo? Entonces cogeremos la primera línea de acción, iremos bajando y nos va a descubrir cuáles son los puntos por donde la energía puede entrar mejor o hay asimetría. Una vez que lo hemos pasado, siempre tiene un valor numérico y nos va a decir, en este punto tenemos que trabajar. Haremos lo mismo en 3 líneas. Una línea por donde nos viene el dolor, una línea por abajo y una línea por arriba. Como estaréis viendo en pantalla, vemos cómo se ha localizado un punto de tratamiento en el que el valor numérico es más alto que en toda la línea. Ahí es donde tendremos que trabajar. Entonces, este cabezal, además de analizar, genera tratamiento. Lo pondremos a una energía tolerable para el paciente para que no haya dolor y utilizaremos una técnica de raspado o directamente círculos a la izquierda, círculos a la derecha durante 2-3 minutitos hasta que haya una equilibración, una biorregulación. Y así seguiremos con la siguiente línea. Si hemos encontrado otra asimetría, trabajaremos en esa asimetría durante 2-3 minutitos hasta que la máquina haga su trabajo, trabajando con una corriente eléctrica como pasa y biorregulando en todo momento. Esta máquina habla en todo momento con el cuerpo humano y modifica su señal para generar esa neuromodulación. Una vez que hemos terminado el tratamiento para quitarle radiación, nos vamos al último testeo del síndrome del piramidal. 3 fases, 4 testeos, inicial y este que sería el último. Vamos a colocar la pierna, vamos a bombear y ya el paciente no tiene que notar ni dolor, ni irradiación, ni rigidez. Hemos conseguido realizar la neuromodulación y ya tenemos la capacidad de trabajar este músculo haciendo unos bombeos, haciendo unos estiramientos y dando por finalizado nuestro tratamiento. Como digo, es una máquina muy versátil que nos va a ayudar a trabajar el dolor desde el minuto 1. Como veis, estoy tremendamente sorprendido por las características de tratamiento y prestaciones de MedKey. Me hace el día a día en la clínica mucho más fácil. Cosas que quiero reseñar antes de despedirnos es que además de tener un diseño muy ergonómico y robusto, posee una batería de alta capacidad que duplica a antiguos modelos y que gracias a su nuevo procesador es capaz de procesar la información hasta 9 veces más rápido. Sin olvidarnos del apoyo de Keypad. Sincronizando nuestro dispositivo podremos almacenar todos los datos del tratamiento y así poder llevar el tratamiento si fuera necesario con distintos profesionales. Tremenda ayuda a tener un biofeedback y documentación bien ordenada de nuestros tratamientos, ¿verdad? Como última ventaja reseñaría que puede ser utilizado por profesionales de la salud como con personas inexpertas. Podrías utilizarlo en el ámbito doméstico si hay una formación previa. Chicos, hasta aquí el tratamiento de hoy. Si quieres conocer más sobre MedKey o PhysioKey, que es su hermana pequeña, conocer más sobre la neuromodulación de K-Tech, te dejo un vídeo que ya grabamos para que le eches un vistazo. También puedes preguntar a nuestros amigos de Fisao, en la descripción del vídeo te dejo un enlace donde puedes ver todas las características y los tratamientos y todo lo que se está estudiando sobre este pedazo de maquinón.
Como siempre os digo, chicos, dejadnos un comentario si os han surgido dudas. ¿Queréis que trate otra patología con este tipo de maquinaria? Dejármelo, hacerme un comentario, pero recordad que solo vamos a responder a los suscriptores visibles, porque son cientos de mensajes al día. Como os diré una y un millón de veces, darnos un like, suscribiros, activar la campanita y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.